En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan, está tomado en su capítulo 3, del verso 16 al 21. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. Para quien cree en él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Eso requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas, pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación y el compartir de la palabra del Señor. Para quien cree en Él, no hay juicio, dice el Señor. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos hace una gran invitación. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4 dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito, ese es el querer de Dios para con cada uno de nosotros. El Evangelio a compartir este día es San Juan, capítulo 3, versos 16 al 21. Y nos habla, nos dice el gran amor de Dios, la muestra del gran amor de Dios. Esa expresión del amor de Dios lo llevamos todos los católicos. Fíjese bien, en el crucifijo, que para otras personas la cruz es señal de muerte, pero para los católicos es poder de Dios. Así pues que es la manifestación del gran amor de Dios. Fíjese, ahí está la muestra más grande del amor de Dios y por eso nosotros lo recordamos, porque Él en la cruz entregó su vida por todos nosotros. Dios envió a su Hijo, no lo envió solo por un pueblo, no lo envió solo por un país, Él envió a su Hijo único por amor para que nadie se pierda. Recordemos que el día de ayer hablábamos de Números 21:8, cuando Moisés forma o hace una serpiente de bronce para que todo aquel que fuera mordido y mirara esa serpiente sanaría. En Éxodo capítulo 12 del verso 1 en adelante, ¿sí? Cuando sacrificaban un cordero, se comían la carne y la sangre, lo marcaban en las esquinas de sus casas, en sus puertas, por fuera y por dentro, para que cuando pasara, ¿sí?, aquella plaga, no morían los niños. Y eso es la preocupación, ese es el querer de Dios para con nosotros. Dice 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si es el querer de Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo no estoy de acuerdo? ¿Por qué yo no comparto la misma enseñanza de Jesucristo? Dos grupos. En este mundo hay dos grupos, fíjense bien. Un grupo que cree en Jesús y otro grupo que le cree a Jesús. Dos frases muy diferentes. Un grupo que cree en Jesús y el otro grupo que le cree a Jesús. Esos dos grupos saben muy bien ellos que Cristo murió en la cruz por todos los pecadores. Los dos grupos lo saben, pero hay un grupo que le cree a Dios, le cree a Jesús, y es por eso que cuando Jesús nos dice en San Juan 21:15,
Cuando nos habla del perdón de los pecados y le da la autoridad a los discípulos, nosotros los católicos que le creemos a Jesús, creemos en el perdón de los pecados, creemos en la confesión. Nosotros los católicos que le creemos a Jesús, dice allá en San Juan 6:54, dice que el que come la carne y bebe la sangre vive de vida eterna. Si la palabra de Dios lo enseña, ¿por qué yo tengo que poner obstáculos? ¿Por qué yo tengo que contradecir esa enseñanza? Mire el amor de Dios, qué gran amor de Dios, que entregó a su Hijo para ser sacrificado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo de ayer, la serpiente, todo aquel que miraba a esa serpiente no moría. Todo aquel que marcaba los postes, las esquinas de sus casas con la sangre del cordero sacrificado, no moría. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios quiere que nadie se pierda, sino más bien que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Hay un grupo que cree en Dios, pero que no le cree a Dios, porque si le creyera a Dios no estuviera dividido. Si le creera a Dios, creera en las imágenes de las que habla el Señor, creera en la confesión de los pecados, creera en la Santa Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Jesús. Si le creera a Dios, creyera en la cruz donde Jesús entregó su vida y que la cruz es poder de Dios para todos aquellos que creen. Entonces, hay dos grupos, por eso la palabra dice, el Evangelio dice, así amó Dios al mundo. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero ¿qué pasa? Los hombres, fíjense bien, los hombres prefirieron las tinieblas que la luz. Los hombres han preferido la vida desordenada, la vida depravada, los placeres de la carne, el libertinaje, la pasión desordenada. Eso ha preferido el hombre y ha despreciado la luz que es Cristo. Recuerde usted que el Evangelio dice, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, dice San Juan 1:5, yo soy la luz del mundo. Si Él es la luz del mundo, ¿por qué no creemos nosotros en Él? ¿Por qué es que nosotros dejamos a un lado, fíjese bien, la invitación, la palabra del Señor? Él claramente nos lo ha explicado, Él claramente nos lo ha dicho, pero muchas veces el hombre prefiere la perdición, prefiere las tinieblas, prefiere la oscuridad. ¿Qué hace en la oscuridad? En la oscuridad hay un gran desorden y con la luz usted ha podido ordenar todo lo que se puede. Lo mismo es la vida. Lo mismo es, por eso Pablo en 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso dice, Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Entonces, queridos hermanos y hermanas, ¿qué hemos hecho nosotros por amor a Dios? ¿Qué hemos sido capaces nosotros de dar a Dios? No hemos hecho nada, porque si fuéramos capaces de darle a Dios el tiempo, todos estuviéramos perseverando, todos estuviéramos preparados, esperando la venida del Señor. Pero ¿qué pasa? Vivimos en un mundo desordenado, en un mundo donde cada quien hace lo que quiere, en un mundo donde cada quien vive a su manera, en un mundo donde ya no se entiende si es cristiano o es pagano, porque el cristiano actúa como el pagano, ya no es luz.
siendo discípulo, siendo seguidor de Cristo, ya no se reconoce si es luz. Porque el cristiano anda haciendo cosas que no tiene que hacer. El pagano lo hace porque no conoce la luz, porque no conoce al Señor. Pero que el cristiano esté viviendo la vida desordenada, eso es un pecado. El Señor no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar. ¿Qué has hecho, hermano o hermana? ¿Qué has hecho para poder ayudar a salvar a otros jóvenes, a otras personas que están en los vicios? Lee Santiago 5:19. Hermanos, si alguno se descarrila lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Santiago 5:19. ¿Qué has hecho? ¿Has estado ayudando? ¿Has estado llevando la palabra del Señor a los demás? Si no te preocupas por tu propia vida, ¿cómo te vas a preocupar por los demás? Pero Dios no tuvo distinción en el mundo, no tuvo distinción en personas, no vio raza, no vio color. Él envió a su Hijo a salvar al mundo, no a condenar al mundo. Y hoy la humanidad, preocupado en muchas cosas, anda preocupado la humanidad, el ser humano, el hombre, la mujer, los jóvenes andan perdidos, preocupados. Cuando usted anda preocupado en las cosas, anda perdido. Recuerde usted Marta y María. Jesús le dice, Marta, Marta, tú te pierdes en 1000 cosas cuando una sola es importante. Entonces, el andar ocupado, el andar distraído, el andar haciendo, pensando cosas, es andar perdido. Pero si estamos con el Señor meditando, reflexionando, compartiendo su palabra, eso es escuchar a Cristo para poder tener vida eterna. Entonces, por eso Jesús no vino para condenar al mundo. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios me está condenando? ¿Por qué Dios me hace esto? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino lo envió para rescatar, para salvar, para liberar. Es el Hijo de Dios hecho hombre que se entregó al sacrificio. Se entregó en sacrificio por toda la humanidad. Por eso no se sacrificó un cordero, se sacrificó un hombre, el Hijo de Dios, para poder salvar a la humanidad. En el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero y la sangre se lo daban a Dios y la carne se lo comía. Pero en el Nuevo Testamento el cordero es Cristo, que fue sacrificado por ti y por mí. Y hoy nos hace la invitación el Señor. ¿Qué estamos esperando nosotros para poder dar testimonio de la palabra del Señor? ¿Qué estamos esperando nosotros para poder hacer nuestro matrimonio si vivimos en la fornicación? ¿Qué estamos haciendo nosotros si no queremos confesarnos y poder participar en la Santa Eucaristía? Estamos perdiendo el tiempo. Estamos dejando que el tiempo pase y no sabemos cuándo venga el Señor. Y esto es la invitación. Por eso dice, el que cree, para el que cree, ya no hay juicio. Mire, para el que cree ya no hay juicio, pero para el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer. Mire, lo dice, para quien cree en él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Por el hecho de no creer y mucho menos burlarse, criticar de las Sagradas Escrituras, hacer con mi vida lo que yo quiero. Hay un grupo que cree en Jesús, pero que no hace lo que Jesús le dice porque no le cree a Jesús. Y hoy la Iglesia Católica le cree a Jesús, por eso es de que hace todo lo que Jesús dice a través de su palabra. Fíjese, por eso dice la palabra, esto requiere un juicio. Mire,
En el verso 18 dice, para quien cree en él no hay juicio, en cambio, el que no cree ya sea condenado por el hecho de no creer. Por eso vamos a buscar en Mateo capítulo 7, verso 21, dice, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. No basta creer, no basta decir Señor, Señor. No basta con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Por eso dice el Evangelio, que para el que cree ya no hay juicio, pero para el que no cree, dice, para el que no cree, ya se ha condenado por el hecho de no creer en el Hijo único de Dios. Entonces no basta, hay gente que andan predicando, hay gente que andan evangelizando, qué bueno, pero no le creen al Señor. Por eso el Señor, Mateo 7:21 dice, no basta con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Si usted se da cuenta, hay gente que andan expulsando demonios, hay gente que andan sanando enfermos, hay gente que andan sacando demonios de las personas, pero donde verdaderamente está el demonio no lo sacan. ¿Por qué? Porque ellos no han sido enviados por el Señor. Solo ellos se han enviado, solo ellos se han autonombrado pastor, jefe, profeta. Todo eso se han nombrado ellos mismos para poder llevar la palabra del Señor, pero que no han sido enviados por el Señor. Por eso el Señor dice, no basta con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Por eso dice, esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Y por eso dice San Juan 8:12, requiere un juicio. La luz vino al mundo. Mire San Juan capítulo 8, verso 12. Mire cómo lo dice la palabra del Señor. Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Por eso el Evangelio nos explica claramente. La palabra de Dios nos enseña y nos dice, esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. ¿Quién es la luz? Jesús. Jesús es la luz que rechazaron. Jesús es la luz que entregaron a la muerte. Jesús es la luz que lo siguen despreciando. Por eso dice Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Jesús es la luz. ¿Por qué nosotros no queremos ir a la luz? ¿Por qué? Porque nuestras obras son malas y no queremos que sean salido a la luz. Qué triste y lamentable el mundo, la situación que vive el mundo hoy. No somos capaces ni entenderle al Señor, mucho menos dar la vida por los demás, mucho menos preocuparnos por los demás que viven en la perdición, que viven en la fornicación, en el adulterio, en el chisme, en el odio, en la ambición, en el orgullo, en el machista. Todo eso nadie se ha preocupado para poder ayudar. En cambio Dios sí, por amor al mundo envió a su Hijo a sacrificarlo en la cruz del Calvario. Por eso la cruz es poder de Dios para los católicos, pero para el otro grupo de protestantes, la cruz es la señal de muerte. La cruz es Satanás. Esa es la enseñanza del otro grupo que está en contra de la enseñanza de Cristo. Por eso Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz y vida. Los fariseos replicaron, estás hablando en tu propio favor, tu testimonio no vale nada. ¿Cómo lo despreciaron? ¿Cómo los fariseos despreciaron al maestro cuando el Señor le decía que era la luz? Y por eso dice, la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas que la luz. Hoy el mundo está así.
El mundo prefiere la diversión, los placeres, ir a las parrandas, ir a las tabernas, ir a las cantinas, ir con las mujeres, destruir sus vidas, estar en toda clase de vicio, pero menos dentro de la iglesia. Menos. ¿Por qué? Porque prefieren las tinieblas, prefieren la oscuridad y no la luz que es Cristo Jesús. Por eso San Juan capítulo 1, fíjese muy bien en San Juan capítulo 1, en su verso 5 dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la impidieron. Es Cristo Jesús la luz. La luz brilla en las tinieblas. Por eso la gente no lo aceptó, no lo quiso, no lo reconoció. ¿Por qué? Porque estaban haciendo, dice, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la voluntad va a la luz para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Esto que el Señor nos enseña es una invitación a que nosotros vayamos a la iglesia, busquemos al Señor para ponernos a cuenta, para no seguir viviendo la vida en el pecado, en la oscuridad. Mire cómo lo dice Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13 en su verso 11. Examine cómo está su conducta. Examinémonos cómo está nuestra forma de vivir. Si estoy en la luz o estoy en las tinieblas. Examinémonos, hagamos un examen de conciencia. Sentémonos, platiquemos con la familia, platiquemos con los hijos, con la esposa. ¿Cómo ha estado nuestra vida? ¿Cómo ha estado nuestra conducta con el Señor? Mire cómo lo dice Romanos 13:11. Comprendan en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. Estamos cerca. Nuestra salvación está cerca o nuestra condenación está cerca. Más cerca de lo que no nos imaginamos. Hay mucha gente que dice, yo voy a vivir otros cuantos años más. ¿Qué sabe? Dice, comprenda en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertar. Levantémonos del sueño, de ese sueño de la oscuridad. Levantémonos del pecado. Caminemos en la luz con Cristo. Levantémonos, ya no sigamos en el pecado. Vayamos a la luz, comprenda en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertar. ¿Por qué? Porque el mundo nos tiene dormidos en todos los placeres. O dígame usted si eso no es verdad. Cuando a usted le dicen que vamos a la iglesia, empieza a poner pretextos, que voy a hacer esto, que voy a hacer el otro, esto y el otro. Está dormido y el Señor dice, comprenda en qué tiempo estamos y que es hora de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. La noche va muy avanzada y ya está cerca el día. Dejemos pues las obras propias de la oscuridad. Miren cómo lo dice Pablo. Dejemos pues las obras de la oscuridad. Dejemos pues las obras propias de la oscuridad y revistámonos de una coraza de luz. Revistámonos en Cristo, ponernos otra vestidura. ¿Cuál? La de Cristo, ser cristiano. Eso es lo que Pablo nos dice. Revistámonos de una coraza. Revistámonos pues, la noche va muy avanzada y está cerca el día. Dejémonos pues las obras propias de la oscuridad y revistámonos de una coraza de luz. Revistámonos en Cristo, ponernos otra vestidura, la vestidura de Cristo, para ser cristiano, seguidor de Cristo. Comportémonos con decencia, como a plena luz, nada de banquetes y borracheras. Pablo lo vuelve a repetir, Pablo lo vuelve a decir. Mire, nada de lujuria, dice nada de borracheras, nada de lujuria y nada de vicios, nada de pleitos y envidias,
más bien revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Entonces, cuando usted va a donde usted quiera ir, vivir el libertinaje a su propia manera, cuando usted hace eso, usted está satisfaciendo sus propios deseos de la carne. Por eso la palabra es claro allá en San Juan 6:63. Mire cómo lo dice San Juan, capítulo 6, verso 63. Lo dice el Señor: el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Hay entre ustedes algunos que no creen. Entonces, si usted se deja llevar por las pasiones de la carne para satisfacer sus deseos, usted está siguiendo el camino de la muerte. Pero si usted se deja llevar por el Espíritu, la palabra es espíritu, dice San Juan. Las palabras que les he dicho es espíritu y vida. ¿Qué más queremos? El Señor es claro en decirnos, en enseñarnos que nosotros debemos de buscar la palabra del Señor para poder tener vida. Por eso, Romanos 13, en el verso 14, dice: más bien revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus necesidades. Entonces, queridos hermanos y hermanas, la palabra del Señor nos hace una cordial invitación, porque San Pablo, allá en Efesios capítulo 5, en su verso 8, nos dice el Señor, Pablo nos dice en el capítulo 5 de Efesios, en su verso 8, mire cómo lo dice la palabra: en otro tiempo, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Busquen lo que le agrada al Señor. Recuerdan ustedes Colosenses 3:1, busquen las cosas de arriba. Preocúpense por las cosas de arriba, no los de la tierra. Y hoy Pablo a los Efesios dice: con bondad, con justicia y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Busquen lo que agrada al Señor. No tomen parte de las obras de las tinieblas, de las obras del pecado, dice Pablo, que eso es lo que a nosotros no nos deja reconocer que tanto amor tuvo Dios al mundo, que envió a su Hijo único para salvar al mundo del pecado. ¿Y por qué nosotros seguimos todavía? Dice Pablo. Miren, busquen lo que le agrada al Señor, no tomen parte en las tinieblas, en las obras de las tinieblas donde no hay nada de qué cosechar. Al contrario, denúncienlas. ¿Cómo lo va a denunciar usted si usted está viviendo ahí? ¿Cómo usted va a querer corregir a su hijo que está viviendo en el pecado si usted lo está haciendo? ¿Cómo usted le va a decir a su hijo: no se emborrache si usted va adelante? No fume drogas si usted lo está haciendo. ¿Cómo lo va a denunciar? ¿Cómo? Al contrario, denúncienlo. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza, pero al ser denunciados por la luz, se vuelve claro, y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Por eso dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Despiértate tú que duermes entre los muertos. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Queridos hermanos y hermanas, la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 4, en su verso 12 dice: en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu. La palabra de Dios
es más penetrante que espada de doble filo. Y esto que hemos escuchado, que la palabra nos está enseñando a que nosotros nos despertemos, nos levantemos de las tinieblas del pecado para poder seguir la luz, dice San Juan 1:5, yo soy la luz que brilla en las tinieblas. San Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, dice Cristo. Esa es la invitación que el Señor nos hace. Eso es lo que hoy el Evangelio nos invita. Por eso, en Primera de Juan, para ir terminando, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, dice, no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Eso es para mí y es para ustedes. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Miren, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿qué amor está? El de aquel que te conté. Entonces, la invitación, queridos hermanos, de la palabra del Señor, es para cada uno de nosotros, especialmente a ustedes que están tras de cámara, invitándolos a participar de la palabra, a la meditación de todos los días. Es el querer de Dios que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, hasta aquí hemos llegado con este video. Si Dios lo permite, será hasta el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal, invitándolos a que nos apoyen con sus likes. Apóyenos con sus likes para que YouTube pueda llevar esta palabra a muchas más personas que lo necesitan. Formémonos a través de la palabra, a través de la doctrina de la Iglesia Católica, que es la doctrina de Jesucristo. Que Dios me los bendiga. Un saludo especial a todos mis hermanos suscriptores, seguidores, amantes de la palabra del Señor. Y a usted que todavía no se ha suscrito, suscríbase. Suscríbase para que cuando nosotros subamos un video le llegue la notificación, para que juntos meditemos y crezcamos en la fe, en el conocimiento de la palabra. Ya ve que la fe crece por medio de la palabra. Entonces, hasta aquí nada más. Que Dios me los bendiga, me los guarde y me los protege. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.